¿Cómo está, doctor? Buen día a ustedes, buen día a todos los que nos ven y nos escuchan. Es un placer estar acá para conversar sobre temas muy interesantes como es la inteligencia artificial, un elemento relevante en la vida humana y ni quiere decir en la vida universitaria de nuestros alumnos. Me parece relevante entonces hablar sobre cosas que nos puedan servir, ¿verdad? Excelente. Doctor, arranquemos con lo básico. Ya estuvimos hablando de inteligencia artificial y para este 2026, ¿cuál sería el impacto en la educación superior y como tal dentro del aula para los docentes? ¿Asusta, no asusta o ayuda en todo caso? Y en toda herramienta nueva hay una tendencia primero a defenderse, porque uno ya genera una zona de confort. El docente toda la vida ya tenía una forma de trabajar y ahora se le está, como decía Mafalda, se le quita el libreto y se le da un nuevo libreto que él debe seguir dando una educación de calidad, pero con nuevas herramientas. Entonces eso genera una inseguridad y a veces una tendencia de rechazo o de buscarle la vuelta, como solemos decir, a esa nueva herramienta. Correcto. Pero por otro lado, la importancia y la característica de esta herramienta es demasiado grande en cuanto al efecto que puede tener en la vida humana y también en la educación, ¿verdad? Por un lado, el tema de la velocidad nos acelera tremendamente todas las actividades de la vida humana. Toffel decía, el siglo XXI no va a ser el siglo de las personas más inteligentes, sino de las personas más rápidas en su solución, en su ingreso, en su aplicación, etc. Ahí viene la inteligencia artificial, que es una herramienta que no podemos desconocer, menos los docentes y los alumnos que son los sujetos de esta educación. Doctor, ¿qué cambio radical ya estamos notando a partir de ahora con el uso de la inteligencia artificial? ¿Cuál es el cambio más importante que ustedes están notando en este momento? En el ámbito de la educación es el tema de los trabajos. En un pasado le dábamos los trabajos prácticos a los alumnos y el alumno agarraba, incluso tomaba internet y hacía un copia y pega, ¿verdad? Claro. Y bueno, con eso a veces no estábamos satisfechos. Ahora la primera inteligencia artificial que haga eso y ya te lo hace. En realidad es un autoengaño de ambos, tanto de los docentes como del alumno. Entonces cambia la forma de evaluación, un elemento importante. Debemos recrear la evaluación como herramienta estratégica dentro de la educación. Y en ese sentido, ya estaba diciendo un gurú también de la tecnología, que estamos en el fin de la época de Gutenberg. ¿Qué significa eso? Gutenberg fue el que revolucionó radicalmente el tema de la comunicación humana. En aquel momento eran los monjes los que se encerraban en monasterio y eran los amanuenses que escribían todos los libros de la antigüedad. Imagínense hacerlo a mano eso, y una velocidad de tortuga, ¿verdad? Después vino Gutenberg, creó la imprenta y ahí comenzó a diseminarse los conocimientos. Eso generó un cambio radical y profundo en la humanidad, generando grandes escritores, grandes pensadores, los cuales expresaron sus ideas y reflejaron sus ideas en libros, que tenemos muchísimos libros. Eso está todo guardado en bibliotecas virtuales. Esa época de la escritura dice que está terminando. Aparece nuevamente la época oral. En la época de Sócrates era oral. Los griegos se iban a la plaza pública y se reunían y ahí discutían. Pero ahora con una connotación diferente. Ya no son ellos solamente, sino que, por ejemplo, yo estoy hablando ahora acá. Esto se puede grabar y queda ya grabado y después ya se puede hacer una síntesis de todo eso e imprimir. Ya no necesito ir escribiendo mis ideas, etcétera, todo eso. Es decir, va a llegar a un momento que no vamos ya a necesitar escribir, sino que de la oralidad se puede imprimir y leerlo eso. Va a tener un doble efecto. Probablemente nos van a surgir grandes escritores y vamos a llegar a una superficialidad probablemente en la expresión de las ideas. Pero por otra parte se va a potenciar la comunicación oral.
O sea, necesitamos, cualquiera sea la carrera, ser comunicativos y expresar de la mejor manera posible las ideas. Es decir, no va a ser solamente de los abogados penalistas, no van a ser solo de los docentes o de los, digamos, actores los que necesitan comunicarse. Cualquier carrera necesita comunicarse de manera oral. Cambia el escenario en ese aspecto. Dentro de ese aspecto, doctor, hablamos mucho del AI, ¿verdad? Pero hay mitos también dentro de todo eso. ¿Cuál cree usted que es el malentendido común de los estudiantes y docentes dentro de eso? Es un malentendido hasta cierto punto. Viene la inteligencia artificial, nos van a dejar sin trabajo. Ese es el eslogan. Entonces hay encuestas que Bill Gates dijo, tales profesiones van a desaparecer, todo eso. Cierto. Toda actividad rutinaria, repetitiva, lo va a hacer la inteligencia artificial. Es decir, aquellos que tienen actividades rutinarias y repetitivas, si no se recrean, van a quedar fuera. Ahora, ese recreo es otra cosa. Decía un gurú también de la tecnología informática, a mí no recuerdo normalmente los nombres, decía, nadie va a poder contra una alianza tecnología personas humanas, una alianza inteligencia artificial personas humanas, ni la otra inteligencia artificial. O sea, necesitamos aliarnos, utilizarnos como una secretaria virtual que nos ayude a perfeccionarnos, a acelerar y a hacer mejor, a trabajar mejor, a organizar mejor nuestro tiempo. Se vuelve un aliado estratégico. Ahora bien, yendo un poco más a lo profundo, doctor, ¿cómo cambia el rol docente en este sistema? El docente deja de ser un transmisor de información. Históricamente, incluso yo recuerdo cuando éramos criaturas, yo heredé los libros de mis 5 hermanos anteriores. ¿Por qué? Era repetitivo todo eso, no había mucha novedad. ¿Qué pasa en este momento? El docente ya no es una persona que transmite. Antes el docente lo decía todo, lo que él decía era lo único válido. En la iglesia, país más ahí. Todo eso cambia. ¿Qué hace el papel del docente? De guía, orientar al alumno para que él se recree a sí mismo, convirtiéndose en una persona con conocimiento capaces de gerenciar su propia vida. Que es, digamos, la filosofía de la educación constructivista, que el docente simplemente es una guía. Solo que el constructivismo anterior era más teórico. Siempre el docente, el Ministerio de Educación, era lo que establecía las pautas en forma dura. El docente decía, hay que hacer este ejercicio utilizando el método A, no vaya a hacer el método B. Entonces el alumno tenía que hacer. Ahora se abre eso y se le permite al alumno crecer. Y van a surgir y surgirán genios en ese aspecto. ¿Por qué Bill Gates y Steve Jobs eran personas que ni siquiera terminaron la facultad, pero se permitieron el lujo de ser pensadores disruptivos, capaces de desafiar cosas desconocidas y se volvieron grandes líderes, aparte grandes millonarios en ese sentido? La sociedad en general todavía está incipiente en ese aspecto y necesitamos que el alumno crezca también en ese aspecto. Tener menos controles ministeriales del Estado, donde te condiciona. A veces uno se siente totalmente, no, esto no puede hacer, no, esto de lo otro, etc. Entonces te pone una camisa de fuerza que no te permite crecer. Ahora hay que permitir eso, como planteaba Platón, él hablaba de la auría, que nosotros somos, que la mente humana es como si fuera el espíritu que manejaba el carro y, digamos, la persona humana con todas sus emociones era como el caballo de bocado. Entonces con la mente uno orienta y dirige eso. Así también ahora, las normativas deben ser básicas, pero relevantes para respetar los valores humanos, respeto a la persona humana, respeto a la diversidad y otros elementos, y permitir crecer a la persona humana. Evidentemente tiene que haber una ética que maneje todo eso también. Perfecto. Suena muy innovador todo esto, doctor, todo lo que nos estás mencionando, pero ¿qué riesgo de repente deberíamos tener en cuenta
como comunidad académica. Con todo esto que estás mencionando sobre la inteligencia artificial. En gobiernos totalitarios, ¿cuál es el problema que surge ahí? De que el gobierno te quiere guiar la vida, tanto actúa de esa manera que la gente ya no piensa y actúa de acuerdo a lo que ellos quieren nomás ya, como estrategia de supervivencia. Muy bien, llevemos eso al ámbito educativo en este momento. La inteligencia artificial te soluciona el 99% de tus problemas, etc. Entonces ya vos no pensás, sino le consultás, es el confesor, es el guía espiritual y moral y diario de cada uno pregunta, y eso es lo que es válido. Entonces va contra el pensamiento crítico. Entonces nosotros necesitamos en el aula generar la discusión del pensamiento crítico en el alumno para que no lo acepte, no porque diga el rector o diga una persona ya lo esté aceptando, sino lo pase por un sedazo de la evaluación, y para eso necesita criterios. Entonces eso no tiene que perder el alumno, porque al no ser ya un alumno lector, porque la lectura te permite generar esos criterios también, sino ser oralista, como hablé recién. Entonces el riesgo es que el alumno ya no profundice y tome simplemente lo que te dice la inteligencia artificial. En ese sentido, doctor, ¿qué nuevas habilidades debe desarrollar el estudiante respecto a la inteligencia artificial? Bueno, ya hablé del pensamiento crítico, que el alumno debe aprender a tener su propia idea y a interpretar la realidad, no como aparece, sino qué hay detrás de todo eso. Por ejemplo, al leer el periódico, yo leo un periódico y te dice una cosa, leo otro periódico y te dice otra cosa. ¿Quién es lo que tiene la verdad ahí? Entonces es importante que tenga una escala de valores, un juicio crítico para decir, bueno, detrás de esta idea que me expresa ahí hay esta intención, y tenga esa capacidad de discernimiento del alumno para que no sea un burro carguero a quien se le dice lo que tiene que hacer y lo viene haciendo. Uno de los problemas de este ciclo es el tema, y el marketing ya lo viene manejando hace tiempo. Resulta ser que la inteligencia artificial te puede ir generando una cultura colectiva. En el sentido, tanto te va repitiendo las cosas. Es como una música de la publicidad. A veces uno sin darse cuenta, uno está cantando esa música, ¿verdad? Claro, y bueno, eso mismo pasa. Te va condicionando mentalmente. Inconscientemente. Entonces, en un momento dado, un gobierno o unos gobiernos o un gobierno central, Estados Unidos, lo que sea, puede ir generando, utilizando herramientas para que el mundo sea dócil de acuerdo a sus intereses, ya sea trabajándolo mentalmente o a través del miedo, porque se está utilizando el tema del miedo también. Si vos no haces esto, yo te ataco. Y esos son elementos que surgen en este momento como amenaza para todo el mundo, ¿verdad? Y para todos los que nos escuchan desde diferentes ciudades de Paraguay, doctor, ¿cree usted que la IA o la inteligencia artificial, para que se entienda mejor, ayuda a que la educación sea más accesible para todos? Evidentemente que sí. Fíjate, por ejemplo, una persona que sea sordomuda, ¿verdad? Entonces hay herramientas que te ayuden a que él pueda acceder a información que antes era imposible, ¿verdad? O una persona ciega. Dice que ahí existe ahora, digamos, una especie de, ayudante, acompañamiento que le hace, que le puede decir, por ejemplo, que, bueno, la reunión terminó, ahora toda la gente se está levantando, se están yendo a tal lugar. Tiene que levantarse, delante suyo está fulano de tal, puede saludarle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y el fulano es ciego. Y así, muchos aspectos, pongo a modo de ejemplo, muchos aspectos donde facilita que mucha gente que está marginada pueda participar. Por ejemplo, la marginación no es solamente, digamos, con discapacidades, puede ser en cuanto al tiempo también. Hay gente que tienen rotación de horario, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Esta semana o este mes trabajo de 8 horas de 10 de mañana. Luego, el otro mes, 8 horas a la tarde. 8 horas a la noche. ¿Qué va a pasar eso? Quiero estudiar, no puedo estudiar. Entonces puedo estudiar EAD. Sí, pero EAD también solamente se da de noche. Se tiene la salida. Eso queda todo grabado
entonces él puede en su horario disponible, puede estudiarlo. Entonces, esa es una persona también discriminada, que antes no podía estudiar y tenía una gran excusa como para no estudiar. Entonces, ahora no hay argumento en contra de eso. Entonces, nos desafía a todos. Y otra cosa, la persona que no se vaya capacitando, etcétera, no sé qué va a ser de él en el futuro, ¿verdad? Se habla también, Bill Gates habla de que en un futuro probablemente ya no vamos a necesitar trabajar. Va a trabajar ya, digamos, las herramientas, etcétera, y se va a hacer una distribución de dinero o de alimentos, etcétera. Ahora, ¿cómo se va a hacer la distribución? ¿Quién determina eso? Son ideas que van surgiendo, pero con todo necesitamos capacitarnos para no ser presa de toda una, digamos, una estructura mundial que nos pueda condicionar a hacer aquello que queramos, que no queramos o que esté en contra incluso de nuestros valores. Muy interesante todo, doctor. Si usted fuera estudiante, sí, ¿qué herramientas o qué usos le podría dar a la inteligencia artificial para su formación profesional? En primer lugar, en las clases grabaría las clases del docente. Al grabar las clases del docente, yo puedo después hacer un resumen de eso, ya me hace la inteligencia artificial, y el resumen nomás estoy leyendo, ¿verdad? El docente me pide, y siempre se pide, hay que leer libros, me dice. Entonces, podemos hacer unas cuestas con los alumnos. Probablemente no encontremos más de uno o dos que hayan leído un libro en un año. Podemos llevar lo mismo a los docentes. Ya no leemos más. Entonces, ¿cuál es la salida? Tenemos la biblioteca virtual. Entonces, yo necesito leer, incluso la biblioteca virtual le puede decir al docente, hay 3 o 4 libros acá que pueden ser de interés para mejorar tu material. Entonces, el docente, ¿qué hace? Toma eso y somete a un resumen. Hace un resumen del libro y de ahí nomás ya saca las ideas y con eso puede perfeccionar su material que él va a dar en la clase. Gana tiempo y en un año puede leer miles de libros. Ya no es necesario perder tanto tiempo porque hay muchas figuras de pensamiento que son muy interesantes para la literatura, pero para la praxis muchas veces te hace perder tiempo. Entonces vos te quedás con el caracol nomás ya del tema. Entonces con eso vos te ahorrás, lees muchos libros y podés hacerlo. Ahora, esto es teórico, yo lo estoy diciendo. El docente innovador no es aquel que habla solamente, sino que le dice a los alumnos, señores, acá está esta herramienta. Con esta herramienta vos podés bajar los materiales de EAD. Entonces, vamos a entrar a la biblioteca virtual. Cada uno elija un libro, baje ese libro y haga un resumen de todo eso. Y mañana, pasado mañana, van a hacer la presentación de ese libro. Eso sirve. ¿Por qué? Porque es práctico y le ayuda al alumno a usar. Porque ahora todo el mundo por EAD te dan consejos. Todo el mundo. Pero ¿cuál de eso te sirve? Solo te sirve aquello que llevas a la práctica. Bueno, mira, justamente terminaste con la parte hablando de la educación a distancia. Entramos ahora en la segunda parte de la entrevista sobre la educación a distancia en la UTIC. Doctor, hace rato mencionaste un poquitito sobre lo que es educación a distancia, sí, brevemente. Sí. Y ¿qué es hoy día en la UTIC es el sello, Sí. vamos a decirle, lo que es la educación a distancia? Sí. ¿Cómo se practica hoy día en la universidad esta nueva modalidad? En realidad a mí no me gusta usar educación a distancia, porque ahí ya mentalmente estamos poniendo una barrera de que hay una distancia. Me gusta utilizar la educación virtual. Es otra herramienta. Así como nosotros estamos hablando, ustedes podrían haber estado en la tele y yo estoy lejano, estoy escuchando, o viceversa. No le quita, todo el día estamos viendo la tele y de ahí sacamos información. Yo no digo, yo no voy a ver la tele porque quiero que el ingeniero Pedro Ferreira, que ahora está en Radio Ñandutí, le hago la publicidad también, que yo quiero frente a él, que él me dé una conferencia. Ya no es, sí es lo mismo, ¿verdad? Sí. Eso mismo pasa con la enseñanza a distancia. Hay alumnos que dicen, no, esto no me gusta la enseñanza a distancia, yo quiero presencial. Y le pregunto, ¿qué él está usando todos los días? Celular.
y con ese celular se comunica con todo el mundo. Quiere decir que él entró dentro de eso. ¿Por qué no quiere entrar en la educación a distancia? Hay razones valederas, que por ejemplo puede ser de que no va a encontrarse con sus amigos ahí, por la presencial. Es válido eso. O no va a conseguir para su novia. ¿Por qué? Porque es de manera virtual, o le va a ver a una chica la cara nomás y no va a poder avanzar. La sociedad, estudiar en la facultad no es solamente para aprender mentalmente las cosas. Uno aprende a interactuar, a conocer a personas del mismo sexo, amigos, o de otro sexo, que puede ser amiga y puede ser pareja, incluso esposa, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda. También la enseñanza, en la facultad, uno aprende a manejar dinero, porque en la secundaria los padres pagan las cuotas y ahora uno tiene que pagar a lo mejor de la plata que te da tu papá o de lo que vos ganas. Entonces, es otro aprendizaje. Hay mucho aprendizaje fuera de todo eso en la presencialidad. Entonces, ¿qué pasa con la virtualidad? La virtualidad no existe eso. Pero en contrapartida, ¿qué tenés? Concentración. Con la virtualidad vos te centrás, podés concentrarse. Vos en la presencialidad, vos te das las clases y entra un alumno, tal cosa. Hay muchos distractores. Ahí no hay distractores. Sí, pero yo no tengo comodidad en mi casa. Nosotros ponemos a disposición. Puede venir a la facultad. Ahí está la biblioteca, está señales de internet donde puede participar sin ningún problema, ¿verdad? No es una limitación en ese sentido, ¿verdad? Solo que a veces hay grupos, cursos que no son sustentables ya, que no podríamos dar clases. Y al hacerlo de manera virtual, integramos todo eso. Incluso se enriquecen con alumnos de otras regiones, de otros lugares. Entonces es mucho más enriquecedor en ese sentido. ¿Y qué pasa con la presencialidad? La universidad promueve esa presencialidad. Ese alumno sigue siendo alumno de la sede, participando en eventos, por ejemplo, el Día del Trabajador, o puede ser el Día de la Juventud, en encuentros deportivos, el Día del Folclore, etc. Siguen participando, sigue siendo alumno, incluso en conferencias, incluso en algunas clases presenciales, sin ningún problema. Solo que la modalidad es virtual. Me llamó a mí una madre, me dice: estoy preocupada, mi hijo dice que su carrera este año ya no se va a dar ya en la sede. No, es que no se va a dar, pasa de una modalidad a otra, ¿verdad? Simplemente eso, y lo demás sigue siendo igual. Entonces, eso es otro elemento importante que hay que considerar de la enseñanza virtual. Aparte, es una herramienta del funcionario, del alumno, del funcionario de una empresa y del alumno del siglo XXI. Los posgrados, prácticamente la mayoría, tiende ya a ser de manera virtual todo eso. E incluso la biblioteca, ahora estamos en una biblioteca física acá, se exige que exista un lugar físico. Ya ahora, ¿quién alumno de posgrado que haga su tesis utiliza libro físico? Todo utiliza el libro virtual, ¿verdad? Entonces, todavía muchas veces los ministerios o las entidades evaluadoras, etcétera, se quedan, no, tenés que tener un espacio. Muchas veces son elementos distractores o elementos que te retardan la posibilidad de la inserción. Necesitamos una apertura mental en ese sentido, ¿verdad? Y no porque tenga todos esos parámetros significa que el alumno va a estar mejor. No, todo lo contrario. Muchos más alumnos pueden participar abriendo esa brecha. Reitero, las normativas tienen que ser específicas, los más importantes que implique, por ejemplo, el respeto, etcétera, y el resto dejar ya a la libertad. Van a surgir muchos alumnos mucho más desarrollados, genios, etcétera, en todo eso, porque acá lo importante es la motivación. Estuviste hablando justamente de cómo son algunas características de algunos estudiantes. ¿Hay algún perfil que se nota que es el del estudiante de educación a distancia, el autista? ¿Se le puede caracterizar, por así decirlo? Yo creo que la caracterización no es relevante, porque nosotros podemos ser introvertidos y disfrutar de igual manera de las clases virtuales. Pero hay ciertas condiciones que la virtualidad requiere, que es la disciplina. O sea, el alumno virtual ya no tiene ese control que sale de su casa, va y se fue a la facultad hoy. En su casa puede hacer cualquier otra cosa y no avanzar en todo eso. Entonces, implica disciplina, convencimiento de todo eso y motivación. O sea, él, si no la aprovecha adecuadamente, esa herramienta
fabulosa que tiene, él va a salir perdiendo, ¿verdad? Entonces, reitero, la disciplina se vuelve importante. Y tiene la gran ventaja, eso no lo dije hace rato, de que las clases virtuales, él no pudo participar, pero quedó grabado. Entonces repite, él puede volver. O participó y no entendió muy bien, o le costó mucho, vuelve a ver, vuelve a escuchar eso. Eso es una cosa fabulosa que tiene la enseñanza virtual. Y si comparamos, doctor, hablemos un poquitito más de lo que es la UTIC, ¿verdad? Sí. Entonces, si comparamos un poquitito la UTIC con otra universidad, Sí. ¿qué es la diferencia en este campo? Sí. Bueno, una cosa interesante que nosotros lo reflexionamos muy bien. Decimos, caramba, tenemos 20 sedes, van a quedar todo de banda las 20 sedes. Y dijimos, no, vamos a recrear. Esos alumnos siguen siendo alumnos de la sede. Sí, pero en la sede nos van a dar clases. Sí, nos van a dar clases presenciales, pero sí van a recibir el servicio virtual de la universidad, ¿verdad? Pero son alumnos de la sede, donde la sede, ellos se inscriben en la sede, pagan su cuota en la sede les motiva, la sede les llama por teléfono diciendo por qué no está participando en clase, en fin, paga su cuota, ya dije ya eso, y también sigue siendo alumno de la sede, igualito. Tenemos la gran ventaja que tenemos 20 unidades académicas, unidades de apoyo a la virtualidad. Ya. Entonces, es una gran cosa que se tiene. El alumno en sí entonces puede hacer interacción dentro de la sede académica y administrativamente. Sí. Él es un alumno de la sede, solo que es la modalidad. Esto es como un servicio tercerizado que la UTIC utiliza, alquila un servicio de enseñanza a distancia, que la misma UTIC le da. Claro. Pero y la sede pagan ese servicio que están recibiendo, pero el servicio humano, el servicio de atención al alumno, todo eso, la sede sigue manejando, ¿verdad? Entonces, esa es una modalidad que otra universidad no puede darse ese lujo. ¿Por qué? Porque son solo virtuales. Entonces, no tienen posibilidad de ese apoyo que nosotros tenemos en todo el país. Excelente. Desde la pandemia del COVID cambió mucho la educación. Sí. ¿Qué aprendizaje nosotros acá de la UTIC sacamos de ese tiempo hasta acá? ¿Qué pasó durante la pandemia? De la noche a la mañana el presidente dijo, señores, a partir de mañana nadie sale de su casa. ¿Por qué? Porque está prohibido por la pandemia, por el COVID, etc. Y ahí nos encontramos con que la universidad necesitaba generar fuentes de trabajo. Necesitaba seguir dando las clases como para que podamos subsistir, ¿verdad? Entonces, la primera directiva que dimos es que las clases se tienen que seguir dando. Menos mal que el CONE fue flexible en ese momento. Entonces, muchos docentes no sabían manejar la parte virtual. En una semana, 15 días, hicimos una capacitación básica y utilizamos las herramientas disponibles para dar las clases. Y resultó eso. En paralelo, ya nosotros comenzamos a pensar, bueno, pasa la pandemia, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a volver a la presencialidad? Y muchos alumnos que captamos durante la pandemia, que vivían lejos, ¿qué hacemos con ellos? Le decimos que terminó eso y tiene que venir a clase. Entonces dijimos, no, tenemos que habilitar también las carreras virtuales. Entonces armamos equipos de trabajo, los mismos docentes, los cuales comenzamos a trabajar en actualización de materiales, dirigidos por una experta en esa área, en el tema de los materiales virtuales, y fuimos desarrollando carreras, materiales para carreras virtuales, presentamos al CONE y fueron habilitados. Prácticamente la mayor parte, el 90%, 95% de las carreras de la UTIC son todas virtuales, igual que la presencial. Algunas que otras no, por ejemplo la de salud, porque se exige que tenga que ser presencial. El resto prácticamente ya son virtuales. Entonces el alumno puede pasar de una modalidad a otra modalidad de acuerdo a su situación. Yo soy un alumno presencial, pero ya no puedo estudiar porque me fui a España. Sigo estudiando yo. O cambié de turno, o cambié de trabajo, no me da, y paso a la virtualidad. O sea, no hay, se le facilita al alumno en ese sentido. Y eso es un gran activo que tenemos, ¿verdad? Probablemente todavía nuestros funcionarios tengan que,
aprender, porque todos estamos aprendiendo, logramos la estrategia de cómo atender al alumno, pero rápidamente se están posicionando, ¿verdad? Así que al alumno también le pido a veces una paciencia, porque a veces el funcionario se pierde porque son nuevas herramientas que estamos utilizando, pero estamos haciendo un trabajo fenomenal de capacitación de todos los funcionarios de todas las sedes para que ellos sean funcionarios presenciales y al mismo tiempo ayuden a la virtualidad en ese aspecto, ¿verdad? Sobre el mismo punto, doctor, yo digo, ¿verdad? Que hay muchos oyentes que se preguntan cómo de repente se mantiene esa motivación en carreras largas, por ejemplo, para estudiar. Cambiemos el eslogan, vamos a decir, de UTEC a distancia a UTEC virtual. Sí. Entonces, ¿cómo se mantendría eso? La motivación no necesita ser presencial. Si ustedes son católicos, los domingos escuchamos al Monseñor Jacupey, cómo nos motiva, ¿verdad? O sea, la motivación es de palabra y de contenido, ¿verdad? Como también la desmotivación. Entonces, un docente debe ser necesariamente motivador. El alumno no aprende porque se le obliga, aprende porque está motivado. Y esa motivación tiene que manejarse mucho en la parte psicológica, ¿verdad? Yo, profesor de matemáticas, puedo decir, señores, esto es una asignatura difícil, pocos de ustedes pueden aprender, yo en todo caso puedo sacar 5, pero ustedes máximo hasta 4 pueden hacer. Yo voy a ser muy exigente con ustedes. Ya le está desmotivando al alumno. En lugar de darle, la matemática es una cosa de cada día. Y en primaria, preescolar aprendimos 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Eso es matemática. Y muchas cosas de esas ya planteamos. Pero no hemos visualizado simplemente eso. Entonces, muchas asignaturas se les puede dar esa connotación mucho más motivador. Ya depende del docente, ¿verdad? Ustedes saben perfectamente también. Hay una asignatura que un docente enseña re mal y esa misma asignatura otro docente le adoran a los alumnos. Entonces, es la forma como enseña. Entonces, el docente tiene que aprender nuevas estrategias docentes y también la virtualidad nos da nuevas posibilidades, nuevas estrategias. Por ejemplo, aula invertida, donde el alumno ya se prepara y presentan. Entonces, hay un involucramiento del alumno. Está también la coevaluación, se evalúan entre sí, la heteroevaluación y también están los foros donde los alumnos opinan, en fin, una serie de elementos motivacionales que ayudan a que las clases sean dinámicas. Muy bien, doctor. Y sobre la calidad de la educación virtual, ¿cómo la UTEC asegura que sea del mismo nivel que la presencial? Yo no hablo de nivel, sino yo hablo de resultado, ¿verdad? Yo, pues, en la presencialidad sabemos que ciertas carreras o ciertas universidades no tienen la calidad. En la presencialidad también, tampoco. Especialmente si dan las clases solamente los sábados, ¿verdad? Y sabemos que universidades, colegas, daban clases o siguen dando clases los sábados solamente. Eso es una estafa al alumnado, evidentemente. Entonces, el tema acá es clave, la presencialidad del alumno. La universidad, una de las características es la presencialidad. Le exigimos al alumno a participar como mínimo en ciertos 75-80% de participación como para rendir. Eso es un elemento de disciplina que ayude para que el alumno pueda aprender también. Porque no es lo mismo aprender en clase que después tener que leer solo para aprender. No es nadie tiene no todos tienen esa capacidad de autoaprendizaje, ¿verdad? Entonces depende mucho del docente de motivarlo, de generar esa disciplina y de ayudar al alumno también para seguir adelante. Otro elemento interesante de la virtualidad es la corrección de los temas. El docente puede corregir utilizando ciertas herramientas virtuales, entonces se ahorra el tiempo. El docente, muchísimo tiempo se puede estar ahorrando. Entonces, al ahorrar ese tiempo, el docente tiene más libertad también de pensar y puede hacer un seguimiento más personalizado al alumno. Se humaniza más las carreras. Antes el docente tenía que estar hasta el tope. ¿Por qué? Porque tenía actividad, tenía clases, tenía exámenes que corregir, etc. Y ya no vivía prácticamente. Nos libera eso. Eso lo dijo un chino que estuvo trabajando con Steve Jobs.
Esto es una liberación del docente. Y él hacía hincapié en la alianza docente-inteligencia artificial para tener éxito en sus clases, en ese sentido. Perfecto, doctor. Y ahí hablando un poquito en el pucho, como se dice, sobre el éxito, ¿qué información tenemos de los estudiantes de la virtualidad hoy día, de los egresados? ¿Tenemos ya egresados? ¿No tenemos egresados? No, todavía no tenemos egresados en la universidad. Al tener egresados nosotros vamos a ser sometidos a evaluación para acreditación. Ahora todavía no están porque comenzó recién nuestra carrera. Entonces, en su momento vamos a hacer, y ya estamos trabajando en la calidad de los cursos virtuales. Acabo de tener un encuentro con todos los funcionarios de la sede de Fernando Lamora, de la sede de San Lorenzo, que son los funcionarios más importantes en la parte de las clases virtuales, ¿verdad? Y ellos son los que van a estar trabajando también con los funcionarios de otras sedes para motivarles, para apoyarles también en esa virtualidad. Entonces, ya depende ya de nosotros de cómo gerenciar todo eso. Pero el trabajo se está haciendo y es un proceso también. Le acabo de decir también a los funcionarios, lo que para hoy puede ser bueno, para mañana puede ser insuficiente. Entonces esto es dentro del proceso de calidad total, es un mejoramiento continuo. Y tenemos que ir aprendiendo también de los errores, de las limitaciones. Toda actividad humana está sujeta, tiene la posibilidad de caer en errores. Pero lo peor sería que nos quedemos en eso. Por eso es importante la evaluación que tengamos de parte del alumnado. Por ejemplo, una de las cosas que yo le dije es, cuando hay un docente nuevo que está enseñando o una asignatura nueva, hacemos una evaluación ya al principio hacemos una evaluación utilizando Google Forum, etcétera, donde rápidamente el alumno diga cómo le está llegando el docente, si están entendiendo, etcétera, de manera que si hay algo que mejorar si nos acercamos al docente, mira que nos está llegando, esto le está faltando. Entonces, la idea es que el docente sea altamente preparado y todas las debilidades que pueda tener, porque va a tener debilidades, porque está debutando también como docente virtual, se vaya superando y sea un docente proactivo. Es muy enriquecedora esta charla que estamos teniendo con usted, doctor Hugo Ferreira. Y para ir cerrando ya esta parte, ¿cómo visualiza la educación superior de aquí a 10 años con el uso de todas estas tecnologías que tenemos actualmente y las que vienen, no están por venir? Que va a ser una educación híbrida. Yo lamento que la evaluación de las carreras en Paraguay tiene que ser por sede y por carrera. En Argentina es por carrera. En Argentina acá nomás. Pero ¿qué pasa? Nosotros tomamos aquello que nos conviene nomás y acá nos obliga en sedes del interior donde apenas tiene posibilidad de sede de que tenga que ser sometido a evaluación, acreditación, cada carrera de cada sede. Imposible. Más todavía, el gobierno y el poder legislativo habilitó 54 carreras. Nosotros cuando comenzamos la universidad estábamos 54 universidades. Cuando comenzamos la universidad nosotros apenas estábamos 7 universidades. Obviamente el mercado sigue siendo igual y nos peleamos por alumnos y obviamente no va a ser sustentable eso. Y en este momento se utiliza un criterio conductista. Se cambia, esto se hace. Cuando la educación se plantea el constructivismo, la educación de calidad es procesual, no es conductista, no es actuación como en economía de guerra, la actuación en la guerra donde hay que hacer. Esto no es una pandemia donde se corta, esto es un proceso y el proceso lleva tiempo. Entonces lo único que se consigue con esto es que los alumnos que tuvieron posibilidad de acceder y aquellas universidades que no abrieron sus cursos virtuales a tiempo, van a dejar de darle a sus alumnos, ¿verdad? ¿Y quién les educa? Van a salir del sistema educativo si no tiene condiciones económicas. Entonces, es importante que el Estado visualice eso, que no sea tan conductista. A veces nosotros que estamos en Asunción y sus alrededores creemos que queremos una educación de calidad. ¿Y qué pasa nosotros? Vamos a dejarle sin educación porque queremos esa educación de calidad si en el Japón mismo fue procesual eso. Y incluso dentro de la calidad se plantea como punto de partida la realidad.
y se plantean los planes estratégicos donde esa realidad se va mejorando. No como un modelo ya de Japón que en 5 o 10 años tiene que ser ya como Japón, Claro. sino va avanzando, etc. Y eso es procesual y va avanzando. Esa es la filosofía de la calidad total que se implementó Deming, implementó en el Japón y fue exitoso. Permitió que Japón saliera de la Segunda Guerra Mundial, un país devastado, donde los líderes estaban totalmente desanimados. Dice, nosotros hemos recibido un país exitoso con muchos recursos y ahora nos encontramos con esto. No podemos dejar a la nueva generación un país devastado. Algo tenemos que hacer. ¿Y qué hicieron los japoneses? Recurrieron a los mismos vencedores. Deming, un americano, se fue allá e implementó el concepto de calidad total, mejoramiento continuo. Kaizen es el concepto que ellos manejan. Esa es la filosofía. Yo tuve la suerte, el privilegio de capacitarme en el Japón sobre calidad total. Y esa es la filosofía. He hecho otros cursos también referidos a eso. Entonces, debe ser procesual, continuo. El país no va a mejorar con que en un año se quiera implementar y el resto se quedan afuera. No va a mejorar eso. Al contrario, va a dejar una gran cantidad de cadáveres mentales marginados. Y eso no es conveniente para el país, salvo que la idea luego fuera de que la gente no estudie. Bueno, eso no me consta de que sea así, pero obviamente el Estado es responsable de la educación de nuestro país. Totalmente. Doctor, déjanos un mensaje final con respecto a todo esto que estuvimos conversando para la gente que nos está viendo también y principalmente a nuestros alumnos y futuros alumnos en la UTIC. Estuve 9 años como director de ETA, Escuela de Tecnología y Administración. Creamos la universidad y este año cumplimos 30 años. Tengo como 55 años como educador y siempre considero que es posible mejorar. Que a través de la educación, como dice la UNESCO, probablemente la educación no va a solucionar el problema del mundo, pero sin educación el mundo sería peor. Entonces, apostemos por una educación integradora que integre la mayor cantidad de alumnos. Y a los alumnos de la UTIC les insto a venir a estudiar con responsabilidad. No se van a arrepentir. Es una universidad seria que hemos trabajado de día a día para una educación de calidad para ustedes. No hemos vendido jamás títulos, no hemos negociado. Al contrario, hemos sido los defensores de aquellas normativas y eso nos permite salir a la calle y mirar de frente a cualquiera porque somos honestos y esa honestidad pocas personas pueden decir que no manejan. Entonces apuesten a la universidad, van a ser personas útiles al país, al mundo y el futuro que va a estar en manos de ustedes va a ser, digamos, más promisorio para el país y vamos a generar una generación de paraguayos realmente patriotas que apuestan por un país mejor. Muchas gracias y les insto a inscribirse en la universidad, en la UTIC, porque aquí van a lograr un posicionamiento en conocimientos para ser buenos profesionales y éticamente responsables de la sociedad en la cual estamos todos insertos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo Ferreira, por haber compartido con nosotros esta primera edición de Voces que Inspiran. A todos los que nos escuchan, nos están viendo también y nos vemos en un próximo encuentro. Hasta la próxima.